El anfitrión está grabando esta reunión, entendido. Muy bien. Bueno, lo que te decía, lo que les decía es que a mí me fascina el siglo XIX, fines del siglo XVIII, 1789 fue la Revolución Francesa, que en términos históricos muy así grandes, se considera como el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Aunque la Edad Moderna empezó en Inglaterra mucho antes, porque los ingleses, como bien vivos que son, descubrieron que podían tener una monarquía parlamentaria, o sea, seguir con su monarquía que tanto les gusta, sus reinas y sus reyes, pero integrar a la burguesía dentro del gobierno. Entonces tuvieron las dos cosas, monarquía y burguesía comercial. Son grandes comerciantes los británicos porque tienen una islita así chiquita y tuvieron que dispersarse por el mundo para lograr colonias y colonias, ¿no? De hecho, grandes colonias. Entonces, bueno, no quiero irme del tema porque esto es parte de la clase que viene, pero yo había pedido, puse en nuestro chat que me armaste, Nadia, como todos son poetas y esto es un taller de poesía, eh, dos textos. Uno donde hablan varios poetas sobre la poesía y los poetas. Quisiera que empecemos a leer a Paul Valéry y que vayamos discutiendo qué nos parece las opiniones de cada poeta, porque hay muchas coincidencias entre todos los poetas de distintas épocas. Entonces, si no, no sé si tú tienes el texto, Nadia, a la mano. No te escucho. Mandaste 3 fotos al chat, ¿verdad? Sí, la poesía y los poetas son 2 hojas. Y después pasé fases del proceso creativo de Ramón Iván Suárez Camal. ¿Y cuál pongo primero? La poesía y los poetas. La estoy bajando, espera. Mm. Bueno, la estoy preparando. La poesía de los poetas, aquí está. Entonces, déjame lo comparto. Ahí va, de todas formas está ahí en el chat. Aquí está. Y le puedo dar a acercar si quieren para que se vea un poquito más grande. De todas formas lo vamos a leer, ¿verdad? Bueno, ¿quién quiere empezar a leer de los que estamos conectados? Empieza tú, Nadia, con lo que dice Paul Valéry acerca de la poesía. Sí, muy bien, Lizzy. Dice, nota sobre poesía, Paul Valéry. Un poema nunca está terminado. Es siempre un accidente quien lo termina y lo entrega al público. Este accidente puede ser el cansancio, el reclamo de un editor, la presión de otro poema, nunca el estado mismo de la obra. Si el autor no es tan tonto como para mostrar aquello que todavía puede ser cambiado, mejorado. Poesía es el arte de hablar sin decir nada, pero para sugerirlo todo. El poema, esa oscilación prolongada entre el sonido y el sentido. Un poema debe dar la idea de un pensamiento perfecto, aunque no sea un verdadero pensamiento. Debe ser al pensamiento lo que el dibujo es al objeto, una convención que devuelve al objeto que éste tiene de pasajeramente eterno. El sentido de un poema, como el de cualquier objeto, depende del lector. La tarea del poeta es construir una especie de cuerpo verbal que tenga la solidez, pero también la ambigüedad de un objeto. Cuando un verso es muy bello, no se piensa ya en comprenderlo, es un hecho, no una señal. Poesía es aclarar el estado de invención perpetua. La sintaxis y las palabras en un poema deben ser tan precisas como sea posible, pero el sentido debe permanecer impreciso, múltiple, jamás totalmente identificable con una función limitada de los términos. El verdadero poeta nunca sabe exactamente el sentido de aquello que tuvo la felicidad de escribir. ¡Ay, qué bello! La ambigüedad es el dominio propio de la poesía. Todo verso es equívoco y plurívoco. Un poema es aquello que está constituido por bellos elementos y solo por ellos. ¿Sigo leyendo?
Claro, hasta el final. ¿Hasta antes de Octavio Paz o todo? Sí, sigue leyendo. Ok, Sí. No, no, pero, no. No, no, no. Solo hasta Octavio Paz. Tú lee a Paul Valéry. ok, pero ¿qué son esos elementos? Son elementos del lenguaje. Espera, me voy a empezar a transmitir desde aquí porque se me hace que está súper bonito. Dame un segundo. Todas esas frases son realidades que no me había puesto a pensar tan así de manera tan aguda. Están mega interesantes. Por eso es que creo que sí Es debemos que por eso transmitir. elegí, sí, por eso elegí este pequeño ensayo, que no me acuerdo ya de dónde lo saqué, probablemente me lo pasó Raúl Bayuelos, porque es hablar de la poesía en general. Y como es la primera clase, la clase de muestra, se me hace muy acertado lo que estos grandes poetas opinan de lo que debe ser la poesía. Y después charlamos de lo que dijo cada uno. ¿Sí? Sí, A ver, ok. ¿pero qué son esos elementos? De ahí. Ay, déjame regresar a la página. Va. Entonces nos quedamos, creo, ¿sí estoy compartiendo el texto o se está viendo otra cosa? Voy a volverlo a compartir porque yo lo dejé de ver. Muy bien, entonces, Sí, yo lo veo. ¿sí? Aquí está. Entonces nos quedamos en que Claro, un poema es aquello que está constituido por yo ya bellos no lo elementos. veo, ¿eh? Pero ¿Tú yo lo tengo. sí lo ves? Ya no se ve. ¿Ya lo vio, ya lo volvieron a ver? No, allá, Ahora ahorita ya. sí, Sí, ya. ahora sí. Bueno, entonces Paul Así Valéry es. dice, un poema es aquello que está constituido por bellos elementos y solo por ellos. Pero, ¿qué son esos elementos? Son elementos del lenguaje que se regeneran por sí mismos y son reestimulados por su propio efecto. Que el poeta multiplique todo lo que separa el verso de la prosa. Eso está buenísimo. La frase escrita en verso debe empezar, terminar y renacer más acentuada por la voz que la escrita en prosa. Poesía no está en ese momento, está en un tiempo anterior, aquel en el que las cosas mismas están como preñadas de Poesía no idea. tiene que exponer ideas. Espérate, espérate. A ver. A ver, Nadia. Ah, Pues la faltó un poesía cacho. no tiene que exponer ideas. Sí, Sí, la la frase poesía no tiene escrita. que exponer ideas. Ok, las ideas Síguele. en el sentido común de la palabra son expresiones o fórmulas. La poesía no está en ese momento, está en un tiempo anterior, aquel en el que las cosas mismas están como preñadas de ideas. Ella debe, por lo tanto, formar o comunicar el estado subintelectual o preideal y reconstruirlo como función espontánea, mediante todos los artificios necesarios. La poesía tiene el deber de hacer algunos usos perfectos del lenguaje de una nación. El pensamiento debe estar oculto en el verso como la virtud nutricia en el fruto. Voy a acercar porque apenas si veo. ¿Dónde me quedé? En el fruto. El trabajo del poeta es quizá de todos los trabajos aquel en el que la máxima impaciencia tiene necesidad esencial de la mayor paciencia. ¡Wow! La poesía en realidad no es sino lo sensual del lenguaje, presencia del signo y especulación sobre él. Para un poeta no se trata nunca de decir llueve, sino de crear la lluvia. Uf, qué frase. Si un verso produce un sentido preciso, es decir, si puede ser traducido íntegramente por alguna otra expresión o por una representación única, ese verso es abolido por su sentido. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Acá tenemos como una especie de canon. Esto de todos los poetas que están aquí en este pequeño ensayo, es como una especie de canon, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un verso es muy bello, no se piensa, a ver, Lorena, ¿estás conectada? Sí, 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 aquí estoy. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarte,
¿Qué significa para ti? El poema, esa oscilación prolongada entre el sonido y el sentido. Esto es muy críptico, ¿verdad? Es muy abstracto. Pero, ¿qué me podrías decir tú sobre eso? El poema es esa oscilación provocada entre el sonido y el sentido. ¿Qué? Pues Dime. sí, que el poema nos tiene que ser agradable al oído, pero a la vez te está transmitiendo algo. Yo creo que siempre, ¿no? Que siempre debe transmitirte algo, además de que te sea agradable escucharlo, siempre transmite algo la poesía. No importa que sepas mucho o poco de poesía, pero cuando tú lees a un poeta, tú estás sintiendo algo y cuando lo estás escuchando. Exactamente. Y hay una cosa que está muy inmersa en esta frase que significa la música del poema, Sí. ¿verdad? O Sí, es sea, agradable oírlo. exactamente, tiene una musicalidad, sea en rima o sea en verso libre, Así que es. es como estamos acostumbrados ya. Yo no sé cómo tú escribes, yo supongo que verso libre o escribes rima. Casi se me facilita más escribir rima. Yo, de hecho, a mí me gustaba la poesía siempre, pero empecé escribiendo ya, digamos, un poquito más formalmente a partir de este confinamiento. Antes solamente disfrutaba la poesía y ahora intento, según yo, escribirla y escribo un poco más en rima que en verso libre. Bueno, entonces mi trabajo contigo es aprenderte, a que aprendas a escribir en verso libre. Sí, así es. A ver, espérate, estoy apuntando cosas. Lo que pasa es que no es que se te prohíba o que no se pueda escribir en rima, pero toda la poesía moderna, la del siglo XX, de mitad del siglo XX y toda la que estamos escribiendo ahorita, que ya es una mezcolanza de muchas, Sí. de muchos sentidos. La gente escribe como quiere, escribe poemas mínimos, escribe una frase y eso es un poema, ¿no? O hace con una casita, dibuja una casita y escribe un poema. Entonces, sí creo que es importante que te largues a escribir el verso libre, porque la poesía, el poema en verso libre implica una métrica interna muy diferente al de la rima. Sí tiene métrica interna y es muy importante aprender a manejarla, porque esa musicalidad, después cuando veamos la fase del proceso creativo, que espero que nos dé chance, porque a mí me encanta estar con ustedes y yo creo que no nos van a cansar 2 horas. La poesía en verso libre tiene una métrica interna que tiene que ser, así como la ves irregular, tiene una musicalidad muy particular y que hay que aprender a manejar. Entonces, ya que estás haciendo un taller de poesía y te metiste en yo quiero que aprendas a escribir en verso libre. Después por eso quiero ver algunos ejemplos de poesía en verso libre que están maravillosamente bien escritos. Los poetas contemporáneos escriben todos en verso libre, salvo alguno que se cansa y de golpe quiere escribir un soneto, que se vale también, pero digo, de toda la poesía de mediados del siglo XX hasta ahorita, que son principios del XXI, prácticamente todo el mundo escribe en verso libre. Entonces, Lorena, yo te voy a atender ese tema para ti, para que te animes a ver lo que significa la musicalidad y la estructura rítmica en la poesía en verso libre. Esta es la primera clase. En algún momento, ¿tienes algún poema tuyo a la mano? Sí. Sí. A ver, léelo, por favor. Sí. Bueno, un segundito, porfa, lo busco, abro el Word.
Ahorita abro Word un segundito, por favor. O podríamos dejar esa parte al final Bueno, para cuidar ok, la parte, lo que te comentaba de los textos de los talleres, ok. que sigan inéditos Ah, ok, hasta que... ok, 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 ok. Ujú. Bueno, muy bien. A ver, Nadia, Sí, a ver, de todo lo que leíste, subrayaste algunas cosas, ¿verdad? Dijiste, oh, qué bello, oh, qué esto. ¿Qué te gustó mucho de esto de Paul Valéry? déjame lo vuelvo a abrir porque no me lo prendí. Ahí va, espérame. Pues en realidad me parece muy interesante el primer apartado que dice un poema nunca está terminado. Y me parece totalmente cierto, o sea, es súper complicado sentir que lo terminaste, pero por alguna u otra forma, pues se lanza al vacío el pobre poema, lo aventamos a que gatee, acaba de nacer y órale. Porque a mí me pasa que si yo voy a cualquier lectura y abro uno de mis libros, nunca lo leo como está escrito, Lizy. O sea, es muy raro que lo lea al pie de la letra, a menos que sea de los primeritos, que esos no les muevo mucho, porque si les moviera a los primeritos, haría otro poema. Entonces me doy cuenta que me autoedito así, pero en el instante muchas veces, porque le veo que le sobra o que le falta o que se puede o que no se puede o que me gusta más o que en ese momento me da la gana de decir otra palabra, ¿no? Y le mantengo el ritmo, no sé ni cómo pasa eso, pero sí parece ser que esto confirma mi teoría que pues nunca se puede dejar de editar y, o sea, a mí Bueno, eso me ha pasado. José Emilio Pacheco vivía corrigiendo sus poemas anteriores, los corregía siempre. De hecho, yo también, mi primer libro que edité acá en Guadalajara, en la UDG, Vía, lo estoy corrigiendo todo, porque yo venía de un Buenos Aires, como les contaba la otra vez, donde el caminar del porteño es rápido, porque la ciudad de Buenos Aires es rápida, rápida, entonces tenés que ir rápido a todas partes, tomar el camión rápido, bajarte rápido, ir a visitar a alguien, ir a trabajar, Entonces tenía versos muy cortitos, muy telegráficos, y resulta que cuando llegué a México, ¡pah!, me explotó la cabeza y empecé a escribir versos más largos. Pero ¿sabes qué es lo que te pasa a ti? Yo creo que en la medida en que vas madurando en la escritura, te vas dando cuenta que no puedes leer un poema de la misma manera. Tal vez porque no está concluso. Tal vez también tienes tú dices, no leo de la misma manera un poema todas las veces. Te cambia la respiración, crees a lo mejor que te está faltando una palabra o que cambiarías una palabra por otra. Bueno, eso quiere decir que un poema nunca está terminado. Sí, Hellman decía, los poemas no se terminan, se abandonan, ¿no? sí. Eso, y así nos pasa a todos, bueno, salvo cuando uno tiene muy en claro qué es lo que quiere escribir, pero a lo mejor sí, sería importante que revisaras eh, algunos de esos poemas que tú crees que no están completados, que los lees de forma diferente, que les pondrías alguna cosa, cambiarías la sintaxis, tal vez, pondrías un verso en otro lugar. Es muy importante, tú sabes, los remates de los poemas son fundamentales, eso lo dice cualquier poeta, ya lo vamos a leer más adelante. De revisar todo eso, o si no tienes ganas de hacer eso, de empezar a considerar todas estas cosas, ¿no? Sí, 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 o sea, es complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre les aconsejo, terminen el libro, termínenlo, empiénsenlo a mandar a concursos. Si no ganas, ya ganaste, quiere decir que no estaba listo, entonces ya tienes el libro terminado, pero puedes pulirlo, mejorarlo, hacer todos estos cambios y lo vuelves a mandar a otro concurso y ya pegará, y si no pega también está bien, terminaste el libro, lo estás mejorando cada vez. Le vas a dar como más sentido y más recursos y más de todo. Sí, eso pasa mucho con los poemas. Me gusta también que dice, poesía es el arte de hablar sin decir nada, pero para sugerirlo todo, porque pues está la polisemia, la imaginación, ¿no? O sea, Que no se puede explicar, hay una cuestión técnica, no puedes explicar cosas en un poema.
todo tiene que estar sugerido. Si tú estás explicando es porque está de más. La adjetivación está de más, lo dice Rapán, lo dicen todos. Entonces, bueno, digo, tiene que ser lo más conciso. Ahora cuando leamos lo de Suárez Camal y veamos el ejemplo que pone él, nos vamos a dar cuenta de esto. A mí hay una cosa que me gusta mucho de aquí, de Paul Valéry, que dice, el verdadero poeta nunca sabe exactamente el sentido aquello que tuvo la felicidad de escribir. Sí, también me encantó. En el último libro que yo escribí, que se llama Claustrofobia del Mundo, que ya lo tengo que editar, hay poemas que ni yo sé lo que significan. Fue tan profunda el viaje que yo hice, ¿cómo se llama? La introspección que yo hice para escribir ese libro, que hay un par de poemas, no te digo todos, que no sé yo ni yo misma qué quieren decir, porque ya sabemos todos, Lorena sobre todo, que un poema es plurisémico, o sea, tiene muchos significados. Yo puedo leer tu libro de poesía e interpretar una cosa, y nadie lee tu mismo libro de poesía e interpreta otra cosa distinta. Y eso es la magia de la poesía, cosa que la prosa no tiene, ¿verdad? No. Sí, un cuento dice lo que dice y las Sí. acciones y los personajes ahí están marcadísimos. Así es. Por eso es tan hermosa la poesía, porque cada quien la adapta a lo que siente, a lo que ha vivido, a lo que piensa vivir o sueña vivir. Exactamente, o sea, ¿de qué nos nutrimos? A ver, ¿de qué nos nutrimos cuando escribimos poesía? ¿De qué te nutres tú, por ejemplo, a la mera hora de sentarte a escribir? Yo uso mucho recuerdos, emociones actuales o pasadas, pero también mucho mis recuerdos, sucesos entrañables, personas, momentos. Mira, a ver si lo tengo a la mano. Acá hay un canon que se lo pasé a Raúl Bañuelos en computadora, porque Raúl Bañuelos para la computadora es un... no puede. Afortunadamente tiene 2 hijos grandes y una mujer que le ayudan con eso. Déjame ver dónde está lo de Pedro Salinas. Déjame ver porque aquí está en alguna parte de esta fotocopia. Bueno, Pedro Salinas, el poeta español, hizo un ensayo sobre las fases que tiene un poeta, las fases de la vida por la que pasa un poeta cuando comienza a escribir. Entonces, se me hace interesante contarte o contarles. Él habla de 5 fases básicas. La primera es la subjetiva o intimista, o sea, el amor, la soledad, la tristeza, que es probablemente todo lo que a ti te pasaba en la secundaria, cuando empezaste a escribir. Sí. Yo me pasé toda la secundaria y la preparatoria escribiendo poesía sin saber que iba a ser poeta. Nadie me lo había pedido, nadie en mi casa es poeta ni escritor. Sin embargo, a mí se me saltó del corazón y me puse a los 11 años y escribí mi primer poema. Entonces, la primera fase es la subjetiva, donde uno habla del yo, de lo que te pasa a ti. Imagínate, con 16 años, 15, 16 o 17 años, ¿qué puedes contar de tu vida si no es más que lo del yo? No has tenido prácticamente experiencia de vida, ¿no? No hay tanta madurez como para escribir de cosas más trascendentales. La segunda fase, dice Pedro Salinas, es la naturaleza. Y él dice como proyección simbólica del yo. O sea, la segunda fase, te sales del yo
y empiezas a ver el mundo que te rodea. Y lo primero que te rodea son los árboles, las flores, todo eso que tiene que ver, los pájaros, pero ya hablas de ti como, como un bebé, que con los días desde que nacen, ustedes dos son madres, por lo que veo ahí una niñita que está asomándose a la computadora. Cada día desde que nacen van produciendo como un avance, una proyección distinta. Al quinto día de vida empiezan a revolear los ojitos y a escuchar voces de afuera, ¿no? Bueno, así, esta es la segunda fase que Pedro Salinas habla, es la proyección simbólica del yo con respecto a la naturaleza. La tercera es una fase muy importante, que es la ciudad. ¿Por qué? Porque ya creciste, ya tienes 18, 19 o 20 años, saliste a tu ciudad, empiezas a tener amigos, a ir a los bares, a tomar cafés, una chela, y la ciudad empieza a tomar un lugar muy importante en tu vida, porque ya eres tú dentro de la ciudad, y en tu ciudad pasan cosas especiales. Yo, por ejemplo, crecí en Buenos Aires, tú creciste ¿en qué ciudad creciste, Lorena? Yo vivo en Cuetzalan, en el estado de Puebla. Ah, bueno, mira, eso qué importante, porque todas las ciudades tienen su impronta muy diferente, ¿no? Sí, así es. Y yo lo comparo, ¿sabes con qué? Con la música de rock. A mí me encantan algunos rockeros de aquí, algunos grupos de rock de aquí. Por supuesto, me he imbuido de todo el rock de Buenos Aires, como no te das una idea. Yo tengo 63 años, acabo de cumplirlos. Pero, por ejemplo, Guadalajara tiene algunos cantantes y grupos de rock que son muy vernáculos y que son típicos de acá, y que no pueden ser de otro lado, ¿me explico? Entonces, con la poesía pasa igual. Tú vas a hablar de tu ciudad. ¿Cuántos años tienes, Lore? Tengo 47. Bueno, tú vas a hablar de tu ciudad desde tu perspectiva, desde lo que tú sientes, desde lo que has vivido. ¿Me explico? Y es muy importante porque es una de las fases donde el poeta, la tercera, que es cuando habla de la ciudad, empieza a dispararse para otras partes. Es un punto de inflexión, de maduración dentro de nuestro devenir escritorial. Bueno, voy a inventar cosas, de nuestra madurez como escritores. Vamos escribiendo, en algún momento decidimos publicar nuestro primer libro, pero este punto tercero, la ciudad, es un punto de inflexión muy importante, porque el cuarto dice, las acciones de los hombres, poética, épica o narrativa. En la cuarta fase que dice Pedro Salinas, esto quiere decir que ya te saliste de tu yo y empiezas a ver lo que pasa en el mundo y empiezas a tener pensamiento crítico con las cosas que pasan en tu país, en el mundo, y a escribir sobre lo que te venga crítico, suponte, por poner un ejemplo, la guerra de Vietnam para los norteamericanos, ¿no? ¿Cuántos poetas en esa época se les hubiera dado por escribir poemas sobre la guerra de Vietnam? Porque ellos lo vivieron y lo vivieron muy encarnizadamente. A nosotros nos podría pasar escribir sobre Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Luego viene la quinta fase, que es la más álgida, la más importante, la que ya el poeta tiene una madurez como para haber tenido muchas lecturas de poetas, de poesía, de ensayo, de poesía, y sobre todo de algunas cosas de filosofía. Es muy importante que como poetas leamos filosofía. Te recomiendo un libro en especial, probablemente lo encuentres en PDF en internet, que es Filosofía y Poesía, de María Zambrano. Es un bello libro porque ella habla de las dos cosas. María Zambrano ya se murió, fue una filósofa y poeta española, pero escribió desde una belleza sobre la poesía
Entonces, la quinta fase es la filosófica y artista. El pensamiento complejo que ofrece la poesía. Entonces, nosotros en esta fase de filosófica y artista, que es la última, empezamos a escribir sobre pintura, sobre música, escribimos mucha arte poética. Arte poética es cuando uno escribe específicamente sobre la poesía. Y hay puntos fundamentales dentro de esta fase crítica, que es la filosofía y la artística. Es donde todas las demás artes entran a ti, porque yo creo que tú debes o ver documentales de poetas, o ver documentales de artistas plásticos, escuchar música, todo eso entra dentro de esta frase. Pero hay 5 puntos donde Pedro Salinas pone en la filosofía artística, en la etapa filosófica y artística, que es la fugacidad de la vida, porque se entiende que ya tenemos más de 40, como tienes tú, o sea, podemos ya, tenemos una madurez. Para mí los 40 es también un punto de la edad en la mujer, que no en los hombres lo viven de manera distinta, donde tenemos juventud, podemos hacer gimnasia, salir a correr, hacer montones de cosas como si tuviéramos 20 años, pero tenemos una madurez que nos da una visión de la vida que no es la de la joven de una joven de 30 años. Entonces ya nos empezamos a enterar de que tenemos 40, de que el tiempo pasa y bla, 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 ¿verdad? La fugacidad de la vida. La presencia de la muerte, que empieza a sentirse que uno ya no está tan jovencito. Cuando yo tenía 35, la muerte ni existía. Bueno, en mi caso sí, porque tuve una experiencia, pero no viene a caso contar. Pero para la mayoría de la gente, uno se siente que todavía tiene muchos años por vivir, muchos, muchos. No estoy metiendo situaciones particulares, ¿no? Donde hay gente que se muere, pero la presencia de la muerte empieza a ser muy importante. Y además, la muerte como tema es uno de los temas fundamentales de la poesía. Creo que todos los poetas han escrito sobre la muerte. Tercer punto, estoy hablando de la etapa filosófica y artística, el sentido de la existencia. Aquí un poco empiezas a volver a tu yo, pero desde una perspectiva como si te salieras de tu yo y te vieras a ti desde otra parte, se vieran a ustedes desde otra parte. Y cuarto punto dentro de la etapa filosófica y artista son las mismas artes. Empiezas a escribir sobre poesía, sobre pintura, sobre música, danza, fotografía, eliges un fotógrafo que te gusta, te compras por ejemplo, no sé, el fotógrafo que más Richard Avedon, por ejemplo, que fue un gran fotógrafo de la época Beat, casi prácticamente, de la generación Beat, de los Estados Unidos, que fue una generación muy importante para Latinoamérica, ¿no? Estoy hablando de Ferlinghetti, de Allen Ginsberg, de Kerouac, que bueno, Kerouac era narrador, pero fue muy importante esa generación para nosotros porque le disparó a Latinoamérica un montón de cosas que estaban pasando en Estados Unidos con respecto a los derechos civiles, con respecto a lo que fue el Peace and Love y la generación Beat en general, que a nosotros nos tocó pues, profundamente, ¿no? O sea, ya sabemos lo que significa Estados Unidos para nosotros como latinoamericanos, especialmente para México, pero tiene montones de cosas lindísimas ese país. Y como quinto tema, la poesía misma. Uno empieza a escribir sobre los poetas o las poéticas. Arte poética se llama en poesía. Entonces tú le escribes a la poesía. Le empiezas a escribir a la poesía misma porque te das cuenta que la poesía tiene una vida per se. No la puedes tocar, no la puedes ver, pero está en ti.
no sé si a ustedes les ha pasado de sentir voces, de soñar. Por ejemplo, a mí me ha pasado de despertarme 2 veces, afortunadamente con una libretita en mi buró y con un verso sonándome en la cabeza y Sí, anotando. y te despierta, te despierta. A mí me ha pasado varias veces. Una de ellas, dije, ya, tengo que escribirlo, se me va a olvidar, o sea, ya, porque no me dejaba seguir el sueño ni el descanso. Y pues era la madrugada y dije, rápido, rápido, que no se me vaya a ir. Y agarré la caja de pizza que había cenado con mis hijas y una crayola y lo escribí como pude. La crayola me acuerdo que era de color naranja y dije, ya, puedo dormir en paz. Y me fui a dormir en paz. He escrito en cajas de pañuelos Kleenex, he escrito en tickets, he escrito en servilletas, me he escrito en la piel, o sea, para empezar, la inspiración, como dice Raúl Bañuelos, es la soberana, la poesía es la soberana. Y la pregunta que hiciste hace rato, Lizzy, ¿de qué nos nutre la poesía? Yo ya estoy en esa parte, creo, en algunas ocasiones en las que yo siento que la poesía es la que me nutre, la que me hace existir a mí, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Sigue adelante. Bueno, vamos a seguir con Octavio Paz. A ver, Lorena, ¿tienes el documento? Octavio Paz es fundamental Sí, sí lo en tengo. la poética mexicana, ¿eh? Sí. Aunque sí, sí, sí. Bueno, Octavio Paz, y está sacado este fragmento del Arco y la Lira, pavada del libro, ¿no? Y inicio. Claro. Octavio Paz, El arco y la lira. La poesía revela este mundo, crea otro, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, arte de hablar en una forma superior, confesión, experiencia innata. No todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. El silencio mismo está poblado de signos. El poeta pone en libertad su materia, el prosista la aprisiona. Ser ambivalente. La palabra poética es plenamente lo que es: ritmo, color, significado, y asimismo es otra cosa: imagen, ¿cierto? Para algunos el poema es la experiencia del abandono, para otros del rigor. Sigue en la otra página. Sí, cada lector busca algo en el poema, ¿cierto? También. Y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Estoy de acuerdo. El poeta crea imágenes, poemas, y el poema hace del lector imagen, poesía. La poesía no es nada sino tiempo, ritmo perpetuamente creador. La poesía no es un juicio ni una interpretación de la existencia humana. La condición dual de la palabra poética no es distinta a la de la naturaleza del hombre, ser temporal y relativo, pero lanzado siempre a lo absoluto. La misión del poeta es restablecer la palabra original desviada por los sacerdotes y los filósofos. Bueno, muy bien. El Arco y la Lira es un libro tremendo, diría yo, porque habla de todo, es un libro fundamental. Yo cuando lo leí la primera vez, empecé a subrayar cosas y dije, ¿por qué mejor no subrayo lo que no me importa? Porque era es tan importante todo lo que dice. Bueno, acá hay una cosa que dice al principio. La poesía revela este mundo, crea otro. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Arte de hablar en una forma superior, confesión, experiencia innata. ¿Qué les sugiere a ustedes
encantado que él dice, que Octavio Paz dice con respecto a la poesía. Porque en El arco y la lira, él habla de la otra orilla, la famosa otra orilla. Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes esto? Cuéntenme un poquito. ¿Quién quiere hablar primero de las dos? Lorena. Qué pena que los otros no estén, me están escuchando, ¿verdad? Sí, de hecho también te están viendo varias personitas en Facebook, porque la transmisión está en vivo. Y bueno, para los que ya están inscritos que hoy no pudieron conectarse, esto pues va a quedar ahí grabado, no te preocupes. Ok. Bueno, a mí me interesa porque dice, la poesía revela este mundo, pero crea otro. Ahí hay un punto muy importante, pero quiero que ustedes me digan qué es lo que sienten con respecto a crear mundo. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Lorena o Nadia? Como quieran. Bueno, a ver, Lorena. La poesía revela y crea mundos, comentabas eso, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a crear mundos, tiene que ver con lo que comentábamos, ¿no? Que nosotros le vamos a dar nuestra propia interpretación al poema y a partir de ahí ya vamos a crear nuestra idea sobre él, nuestra sensación sobre ese poema. Quizás si es un poema de amor, a partir de nuestra lectura vamos a crear nuestra idea de lo que es para nosotros o lo que debe ser el amor o lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Es tan rica la poesía que nos nutre así y nos permite, pues, crear nuestro propio ideal, a lo mejor así, por llamarlo de una manera. Además, estamos creando algo que no existe. Creo que fue Huidobro el que dijo, el poeta es un pequeño dios. Sí. ¿Huidobro fue? Sí, lo dijo en su arte poética, de hecho. Bueno, entonces, también lo dice María Zambrano en Filosofía y Poesía. Se los recomiendo mucho ese libro, es hermoso, se van a deleitar leyéndolo. Crear algo que no existe, eso es maravilloso, y eso es lo que nos pone, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando están escribiendo un poema y sale algo luminoso, sale algo bueno en un poema, una imagen poética, que empieza uno a tener taquicardia porque no se imaginaba que podía escribir semejante cosa. Bueno, para mí eso es una de las condiciones, o sea, de los regalos que la poesía nos da a los que escribimos poesía, ¿no? Poder crear cosas que no existen. Y yo creo que tiene que ver mucho con la sensibilidad que te despierta la poesía. Eso es lo que lo permite. Pero además la poesía maneja, claro, estoy de acuerdo, pero la poesía maneja un lenguaje tan concentrado, tan hermético, tan sensual, tan, híjole, intenso. Intenso, es para privilegiados. O sea, yo no tengo vergüenza en decirlo, ni no tengo pena, es para elitistas. No cualquiera se anima a escribir o a leer poesía. De hecho, todo esto que dices parece que me lees la mente, porque cuando alguien entiende esa complejidad del poema en el nivel que ni siquiera tú sabías que lo habías escrito, es una revelación, como dice Paz, es una revelación. Y la misma palabra poesía, que significa en griego poiesis, habla del significado de creación. Entonces la poesía para mí es el origen, el fin. O sea, dice Octavio Paz, la voz de los elegidos, el pan del pueblo, la revelación. Y coincidimos tanto, Liz y yo, por eso estoy tan feliz de ser su alumna hoy. Liz, y dice Alberto Cerritos en el chat: maestra, escucho atentamente, coincido con ese aforismo. La palabra crea al mundo. Nada existe si no es nombrado. Y al mismo tiempo, la palabra alcanza a vislumbrar desde una utopía hasta elementos fantásticos, creando así nuevos mundos. Dice Alberto Cerritos, que no tiene micro hoy, pero que está muy atento.
Qué lindo, Alberto, lo que acabas de decir. Hermoso, la verdad. Coincido contigo plenamente. Porque acá, finalmente, Octavio Paz dice, la misión del poeta es restablecer la palabra original. ¿Cuál será? Porque dice, desviada por los sacerdotes y filósofos. ¿Cuál es la palabra original? ¿De qué palabra original? ¿Qué significará? Yo no lo sé, ¿eh? A ver si lo podemos vislumbrar entre todos. ¿Qué será restablecer la palabra original? Yo creo que hablar de la verdad, porque en la poesía, o sea, no se puede mentir. Yo estoy un poquito de acuerdo con esa frase de que el poeta es un fingidor. Yo no puedo hacer eso, o sea, sí puedo escribir de algo que me encargan, o si yo me dedico a escribir sobre un tema, lo hago, y tal vez será por encargo y no por la musa y la inspiración que llegó, pero me investigo, me leo y lo traduzco a mis filtros y nace esa verdad que es a la mejor mía, pero que puede coincidir con muchos, porque no, yo siento que no se puede mentir en la poesía, en un cuento sí, en una novela sí, pero yo no he podido ni quiero mentir en la poesía. A mí se me hace como que es esa revelación porque es, o sea, como tú dices, no tenía idea que iba a escribir algo tan lindo, sintiéndome tan mal, por ejemplo, ¿no? O sea, te estás sintiendo que te mueres y Bueno, dices Olga cosas Orozco, hermosas. por ejemplo, dijo, boca que besa, no canta. O sea, si estás enamorada, estás en pareja, estás feliz, te cuesta un huevo escribir. Y Tenés que estar aparte, lo que muy escribes, soñada. Bueno, ella sabrá por qué lo dijo, ¿no? Bueno, ok, sigamos. ¿Quién leyó recién? Lorena. Ahora tú, Nadia, José Gorostiza, gran poeta mexicano. ahí voy. Lo voy a compartir también. Sepan que en el taller de Lisi el texto nos lo manda con anticipación y de ahí es que estamos tomando las imágenes. Nada más que acá lo voy a proyectar. Como la anterior la hice chiquita, se quedó chiquita la imagen. Entonces, denme unos segunditos. Mientras tanto, Lore, ¿me ayudas a leer lo que puso en el chat Cerritos, por favor? Cerritos. Alberto Cerritos. A ver. La palabra original para mí, ¿esa? A ver, lee, porque es La- una cosa que nos quedamos a medias tintas. Dice, la palabra original para mí es el fundamento y la semilla de todas las palabras. Pudiera ser la conciencia, esa manifestación divina o el mismo Dios como creador de realidad y creador de palabreros. Muy bien, estoy de acuerdo, pero la poesía trabaja con el subconsciente, básicamente, no con la conciencia. Ajá. La conciencia la ponemos a la... Bueno, es una opinión personal, ¿eh? Esto es una charla entre todos, no quiere decir que yo tenga la verdad suprema, simplemente estoy transmitiendo mis conocimientos para hacer de esto un momento único y poder parar el mundo, como decíamos la otra vez. Sí. La poesía trabaja con el subconsciente, pero yo me anoté aquí la pregunta, ¿qué es la palabra original? O sea, ¿cómo puedo yo, con mi experiencia como escritora y como lectora, pensar qué es la palabra original? Yo creo, sí tienes razón, Cerritos, ¿eh? No estoy en desacuerdo contigo, pero a mí me ha pasado que, como en el último, por eso digo, en el último libro que escribí, que todavía no está editado, hay un par de poemas que ni yo entiendo por qué los escribí. Es como si los hubiera escrito otro que me hubiera, una entidad que me hubiera Sí. venido de arriba y puso lo que quiso esa entidad, o ella o él, no sé, no tengo la menor idea. Yo sé que yo siento como si fuera una esquizofrénica, mucho ruido en mis oídos, me están diciendo
las voces, ¿no? Entonces, voy a seguir yo pensando en qué es para mí la palabra original. Ustedes sigan pensándolo también. Bueno, José Gorostiza. Sí, Vamos, Nadia. dice, desde mi puesto de observación, así en mi propia poesía como en la ajena, he creído sentir que la poesía, al penetrar en la palabra, la descompone, la abre como un capullo a todos los matices de la significación. Bajo el conjuro poético, la palabra se transparenta y deja entrever más allá de sus paredes, así adelgazadas, ya no lo que dice, sino lo que calla. Pues ese Qué es un hermoso, ¿no? poema. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. La poesía es una investigación de ciertas esencias, el amor, la vida, la muerte, Dios, que se produce en un esfuerzo por quebrantar el lenguaje de tal manera que, haciéndolo más transparente, se pueda ver a través de él dentro de esas esencias. La Quizá, poesía. perdón, que te interrumpa, habla de quebrantar el lenguaje de tal manera que haciéndolo más transparente se pueda ver a través de él dentro de esas esencias. Aquí tal vez podamos encontrar la palabra original, ¿verdad? Pienso en voz alta. Ustedes Sí, también pueden pensar en voz alta. como Síguele. esas esencias, la pureza. Exactamente. Síguele, Nadia. La poesía es una especulación, un juego de espejos en el que las palabras puestas unas enfrente de otras se reflejan unas en otras hasta lo infinito y se recomponen en un mundo de puras imágenes donde el poeta se adueña de los poderes escondidos del hombre y establece contacto con aquel o aquella que está más allá. Es lo que decías, ¿no? Esta inspiración que a veces sí es divina, o sea, los náhuatl decían que sus gobernantes eran los sacerdotes y tenían que ser poetas, porque solo los poetas tenían conexión con Dios para poder gobernar, por eso tenían que tener esas tres características. Si era poeta, podía ser gobernante y a su vez sacerdote y dirigir a las masas, o sea, era un precepto muy hermoso de nuestros antiguos y conecta con lo que tú dices, que es como este ente, ¿no? O sea, de repente no tienes ni idea por qué estás escribiendo lo que escribes cuando es poesía, pero tiene muchísimas ahí puertas y paredes ocultas, como bien lo decía al principio Gorostiza. Termina de leer a Gorostiza. Sí, si la poesía no fuese un arte sui generis y hubiese necesidad de establecer su parentesco respecto de otras disciplinas, yo me atrevería a decir aún en estos tiempos que la poesía es música y de un modo más preciso, canto. Uf. La diferencia entre prosa y poesía consiste en que, mientras una no pide al lector, sino que le preste sus ojos, la otra necesita de toda necesidad que le entregue la voz. En poesía, como sucede con el milagro, lo que importa es la intensidad. Bueno, decías lo que decía al principio. Penetrar en la palabra, la descompone, la abre como un capullo a todos los matices de la significación. Bajo el conjunto, bueno, la plurisemia, ¿no? Lo que decíamos, o sea, un poema puede decir, yo lo leo, el receptor, digamos, todos los que nos leen, que son nuestros receptores, pueden explicarme un poema que tú escribiste, yo te explico un poema que tú escribiste y te digo, Nadia, a mí me pareció que dijiste tal cosa, y yo cuando tú lo escribiste desde otro lugar de tu subconsciente completamente diferente. Eso es una cosa mágica que tiene la poesía y que nunca la va a tener la narrativa ni la prosa, bueno, la prosa poética tal vez sí. La prosa poética viene bien cuando uno quiere liberarse un poco de la métrica del verso. Bueno, el verso es muy cañón, es muy cabrón, te obliga a estar ahí, puta madre, bajo esto, lo pongo acá, lo corro, lo pongo acá, dejo una palabra, o sea, es muy cañón escribir en verso libre, es un trabajo
un arduo trabajo. La prosa poética da más libertad porque puedes escribir, no como narrativa, porque no es narrativa, pero sí te da otro tipo de libertad para poder escribir con una mano un poco más libre, por decirlo metafóricamente, ¿no? Pero acá dice algo interesante, bajo el conjuro poético la palabra se transparenta y deja entrever más allá de sus paredes así adelgazadas, ya no lo que dice, sino lo que calla. O sea que una palabra puede tener montones de significados donde la pongas, cómo la pongas, lo que quieras decir, porque no solo dice lo que dice, sino lo que calla. Híjoles, es una diosa mágica, una sola palabra te puede cambiar un poema. Una palabra mal puesta te puede cambiar un poema y hacerte caer un verso. Sí, claro. Una palabra bien puesta le da otro sentido completamente diferente. Sí. Eso es algo que hay que cuidar mucho a la mera hora de ponerse a escribir poesía. Sí. ¿Qué palabras uno elige? Hay una cosa que yo aprendí que se me quedó grabada cuando era alumna de Raúl, es el campo semántico. Tú estás escribiendo un poema sobre, supongamos, la lluvia. Entonces, dentro de ese vocabulario que vas a usar, de esas imágenes poéticas o metáforas, el centro del tema es la lluvia. Y hay que cuidar mucho de que no se te caiga un verso musicalmente hablando porque la palabra no es correcta. Entonces tiene esto, tiene lo que dice y tiene lo que calla. Y a veces lo que calla es más importante de lo que dice. Entonces Wow. hay que estar muy abusados y no solamente con el subconsciente y con la mente, ¿no? Porque estamos escribiendo en estado de conciencia, sino lo que nos dicen nuestros oídos. Y para mí, yo te conté la otra vez, yo necesito escribir en la computadora porque tengo que ver la arquitectura del poema. Si acá se me fue, si hay un verso muy largo, o sea, tiene que estar muy Visualmente bien equilibrado. equilibrado a la vista, ya Sí. antes de leerlo y de ver lo que dice, equilibrado a la vista. Para mí es una cosa importante. Muy bien, vamos a seguir. Hay una cosa linda que acá dice Gorostiza, que la poesía es música y de un modo más preciso canto. Bueno, yo, por ejemplo, que estudio flauta transversal, mi maestra de música, Nuri Ulate, me acaba de dar un libro de un francés nuevo, me cambió o sea, un libro de técnica nuevo, donde el tipo dice que hasta una escala uno la tiene que tocar musicalmente, que hasta el ejercicio técnico más árido hay que tocarlo musicalmente, y que cuando uno toca flauta transversal, específicamente habla el libro, es un libro de técnica de flauta, tiene que pensar en que está cantando. Y parece que para Gorostiza es exactamente lo mismo. Cuando estás escribiendo un poema, cada verso es música y tienes que pensar que estás cantando. Eso es una cosa que tampoco nos deberíamos de olvidar, porque nos va a dar a nuestra poesía una belleza, como dice antes otro, todo tiene que ser bello en la poesía, no tiene que haber nada feo. Parece una pendejada lo que digo, ¿verdad? Pero así es. Todo tiene que ser bello y no tiene que haber nada feo. No. Bueno, vamos con Góngora, Lorena. Siglo de Góngora. oro, 1561-1627. Mucho antes de estos que leímos ahora. Ok. A ver, también nos lo envió, ¿verdad? Así es, Góngora. corazón. Sí, a ver. Lo ¿Me estoy traes un vasito de agua? proyectando. ¿Cuál será? Dice Góngora, está proyectado. Ah, ok. Dice la poesía en todo su rigor. Ahí, aquí abajito. Sí, ya, perdón, ya me había perdido. Góngora.
La poesía en todo su rigor es un lenguaje construido como un objeto enigmático. Hay que advertir que si queremos adentrarnos a las definiciones de poesía, nos encontraremos con muchas ambivalencias, no de la poesía, sino de quienes intentan definirla. Lo que el poema dice o aspira a decirnos es algo distinto de lo que rectamente significan las palabras y frases que lo componen. Un poema ofrece una amplia gama de posibilidades afectivas. Las palabras del poema son únicas e insustituibles. Una de las características de la poesía, tal vez la cardinal, es preservar la pluralidad de sentidos. La poesía transforma radicalmente el lenguaje. Los sentidos del poema son múltiples y cambiantes. Las palabras del mismo poema son únicas e insustituibles. Cambiarlas sería destruir el poema. Importante resaltar que cada palabra en un poema debe tener un valor expresivo que lleve a la pluralidad de sentidos. Muy bien, esto fue escrito en el Siglo de Oro. ¿Ustedes ven algo diferente con respecto a los poetas modernos que Góngora haya pensado sobre la plurisemia, sobre el valor de cada palabra en el medio de un verso? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, dentro del campo semántico del poema, de lo que uno está escribiendo, hay que elegir, hay una sola palabra que es la que conviene. Puede haber 2 o 3, pero hay una sola que es lo que conviene para ese verso. Sí, Y esto a veces es muy difícil de encontrar, ¿eh? sí, sí. Es tan difícil que, por ejemplo, los traductores de poesía, híjole, tienen que conocer muy bien al autor, tienen que saber de poesía, porque hacer las traducciones puede cambiar el sentido del poema. De hecho, a mí no me encantan las traducciones, son pocos los traductores que creo que pueden lograr esto, porque precisamente de un idioma a otro, imagínate, o sea, encontrar esa palabra idéntica que signifique exactamente lo mismo en ese lugar del verso como fue escrito en su inicio de manera original, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo también con estas frases de Góngora. Bueno, lo que el poema dice o aspira a decirnos es algo distinto de lo que rectamente significan las palabras y frases que lo componen. O sea, que se vuela, el poema toma vida propia y se vuela, ¿sí? Y ya tomó vida propia y ya no hay manera, o sea, uno lo puede corregir y todo, pero es lo que decíamos, creamos una cosa que no existía, creamos mundo, somos creadores de mundo. Lo que se me hace interesante, porque Góngora fue uno de los poetas del Siglo de Oro más importantes, de hecho existe el gongorismo, yo no lo leí en profundidad, aviso, o sea, tengo que decirles la verdad. Tengo montones de libros sobre España, porque un día me había propuesto leer todo España en un año, que al final no pude cumplirlo por otras obligaciones, porque toda la poesía de la época barroca española es muy bonita, es una belleza. Entonces, bueno, ya cuando veamos al modernismo, en la clase que viene nos vamos a dar cuenta que el modernismo cambió, o sea, nació en Hispanoamérica y el portavoz del modernismo hacia España fue precisamente Rubén Darío. Y la generación del 98, con Unamuno a la cabeza, se dieron cuenta de que aquí pasaba algo, que en Latinoamérica pasaba algo. Pero todo el Siglo de Oro español es precioso. Bueno, vamos a terminar con Luis Foukovsky. A ver, Lorena. Espérenme, déjenme poner el correcto. A ver. Ay. Luis Foukovsky. Foukovsky, poeta, ensayista, novelista de Estados Unidos. Estados Unidos. Principios del siglo XX. Ok. La poesía puede ser definida como un orden de palabras, que al igual que el movimiento y el tono, ritmo y grado,
Se acerca con matices variables al arte sin palabras de la música, como una especie de límite matemático. El habla condensada es principalmente el método de la poesía, que se diferencia del arte esencialmente discursivo de la prosa. El resto es facilidad, pausa, gracia. El objeto de la poesía es hechizar, ¿cierto? Y el de la escritura en prosa, presentar ideas con claridad. La mejor manera de informarse sobre poesía es leer los poemas. De esta forma, el lector mismo se vuelve un poco poeta, no porque contribuya a la poesía, sino porque se descubre sujeto de su propia energía. Ok, bueno, claro, si no tenemos un receptor que nos lee, no vamos a tener esa devolución que la poesía misma nos está pidiendo tener, ¿verdad? Tal vez, como buen norteamericano, es un poco más pragmático. Él dice la poesía puede ser definida como un orden de palabras. No es un orden de palabras, nosotros lo sabemos, que al igual que el movimiento y el tono, ritmo y grado, se acerca con matices variables al arte sin palabras de la música como una especie de límite matemático. Sí, ya lo dijo mejor, ¿quién? ¿José Gorostiza? José Gorostiza, o no me acuerdo quién, ya me olvidé. Sí. Pues sí, es un poco agregar un poco más de lo que otros dijeron. Yo no leí nada de Luis Zufovsky, la verdad es ensayista, no lo conozco a él como poeta. Tengo una antología de poesía norteamericana que afortunadamente la encontré en una fil en el stand de la UNAM y me la pude comprar, pero son cosas que por falta de tiempo no he podido leer. Bueno, vamos, ¿tienen ganas de seguir? Porque nos queda media hora. ¿Tienen Sí. ganas de seguir o ya se tienen que ir? No, Lizzy, no, yo puedo seguir. la siguiente parte queda grabada para los que ya están inscritos en el grupo, porque ya empieza un poco más la dinámica de creación y todo esto que nos vas a compartir. Y hasta aquí sería la transmisión en Facebook, para que te conocieran. Las inscripciones pues están abiertas para que comiencen y retomen pues esta clase la siguiente semana. Si se inscriben, obviamente estamos grabando también en la compu, les mandaríamos el link para que puedan acceder al resto de esta sesión, porque ya en este final, por así decirlo, de tu clase, se va a poder leer el trabajo personal y eso queda privado, ¿no? Entonces, pues les mandamos ahí saluditos a los del Facebook y pues esta muestra ojalá la hayan disfrutado porque pues como ven, Lizzy es una piola con la poesía, una total entregada a la palabra. No sé si quieras decir algo para finalizar la transmisión de Face y de todas formas nosotros seguimos acá. Gracias. Ha sido una gran experiencia compartir con ustedes porque yo realmente sí amo la poesía. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Y Erika dice en el Facebook, Erika Elizabeth Sánchez Benavides, cuando leemos, escuchamos un poema escrito por alguien más, entramos a ese mundo que fue creado quizás hace muchos años, en otro tiempo, en otro lugar, y sin embargo, allí coincidimos. Qué belleza de comentario, Erika, Muchas gracias. gracias. Bueno, qué bueno que les gustó. Muy bien, pues. Bueno, entonces tú te vas, Nadia, ¿no? Sí, pero bueno, sigue la clase, te dejo con Lore y con Cerritos. Ok. Y bueno, hasta aquí la transmisión en Facebook, contáctenos para inscribirse con Lizzy para que empiecen el siguiente jueves. Muchas gracias por esta transmisión en Facebook. Bueno, adiós. Aquí seguimos. Yo necesito que pongas las fases del proceso creativo de Ramón Iván Suárez Camal. Sí, aquí las voy a poner. Pues tengo que irme a esta cita que todos los jueves es a las 8, pero se queda esto grabado y te veo mañana. Espero que sí se alcance a ver aquí. Si no, pues pueden seguir la lectura en los archivos que tú ya mandaste. ¿Se los dejo proyectado?
Sí, por favor. Muy bien, pues un gusto, Lore. Qué chido Igual. saber que andas por acá. Bienvenidos ambos. Y gracias otra vez, Lizzy. Los veo en la grabación Nadia. y pueden estar el tiempo que quieran, pero de recomendación, pues sí, a las 8 por si alguien tiene algo, ¿no? Es que me interesa sobre todo leer fases del proceso creativo para Lorena, que escribe en rima y que entienda un poquitito de qué se trata escribir en verso libre y cómo se puede corregir un poema. Acá hay un ejemplo. Creo que hasta ahí vamos a llegar, no va a dar más tiempo para eso. Muy ¿Sí? bien. Muy bien, Bueno, pues las dejo, chicas, pero aquí la sesión queda abierta. Si ingresan nuevas personas, no, lo voy a dejar inhabilitado ya para que esto quede nada más aquí entre nos. bueno. Ya fue el tiempo y estamos aquí bien nosotros. Entonces, nos vemos el próximo jueves y ahí estamos en contacto en el chat. Cualquier comentario, duda y el material e indicaciones que nos quieras mandar, Lizzy, Ok, ahí estamos al pendiente. ok. Gracias, Nadia. Bye. Bueno, esto lo voy a leer yo, Lore, y Ok. Cerritos. Fases del proceso creativo. Esto está sacado del libro Poesía en Acción de Ramón Iván Suárez Camal. A la luz de los estudios psicológicos empezó a entenderse el proceso creativo que por mucho tiempo se tuvo por misterioso. Las musas arrebataban al artista y le dictaban su obra. Sin embargo, esto ocasionó que muchos creadores esperaran el llamado de esas deidades y este rara vez llegaba. La inspiración es hoy una fuerza interior, aún no del todo clara, a la que no obstante se puede convocar por los medios más disímiles. Mauro Rodríguez Estrada, en su Manual de Creatividad, nos dice que la creatividad pasa por 6 etapas: el cuestionamiento, el acopio de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración y la comunicación. Él mismo menciona que en la Enciclopedia Británica distingue 4: preparación, incubación, iluminación y verificación. Y Arthur Koestler 3: la fase lógica, la intuitiva y la crítica. Nuestras experiencias en el campo de la creatividad artística nos permiten coincidir con la última clasificación que incluye a las otras. O sea, Camal se basa en la fase lógica, la intuitiva y la crítica. Primero, la fase lógica. Abarca el cuestionamiento y el acopio de datos. Uno se plantea el tema o este viene de la observación de la realidad circundante, las lecturas, la música, el cine, una simple frase de conversación, etc. Hay un nuevo punto de vista y se amplía nuestra capacidad para percibir más allá de lo que las superficies y apariencias nos ofrecen. Se tiene en mente en el caso del poeta la necesidad de crear su texto. La actitud anterior se alimenta con los estímulos del mundo exterior y esto pone en marcha los mecanismos del quehacer creativo. La fase lógica es el acopio de datos, es sobre lo que tú, a partir de lo que te pasó en el día o lo que pasó en algo que leíste en el periódico o la relación con alguna persona, te disparó a un tema por el cual tú te vas a sentar a escribir, ¿sí? Eso es. Puede venir de muchos lados, puede no venir de nada de eso y de venir de ti misma porque quieres escribir algo muy íntimo también, ¿verdad? 2, la fase intuitiva, es muy importante, corresponde a la incubación y a la iluminación. Es la digestión inconsciente de las ideas, porque uno no escribe con ideas. Las ideas son disparadoras, pero uno escribe con imágenes poéticas, ¿sí? Porque si no, se vuelve muy conceptual y eso no es poesía. ¿Dónde voy? Corresponde a la incubación y a la iluminación. Es la digestión inconsciente de las ideas que se tornan estados de ánimo.
Es un periodo silencioso aparentemente estéril, es como una especie de desierto en el que uno entra, porque ahí es cuando te enfrentas a tu página en blanco, pero en realidad de intensa actividad, y llega cuando menos lo esperamos. A veces corona el esfuerzo ante la hoja en blanco y otras llega durante el sueño o en los lugares más extraños. Cito las ideas de William Carlos Williams en un libro que se llama El poeta y su trabajo. Dice cómo escribir. Uno toma un pedazo de papel o lo que sea, el espacio en blanco de un panfleto, una cartulina, como decía Nadia hace un rato, y con cualquier cosa a la mano que se presente comienza a anotar las palabras en pos de la expresión deseada. Es la frase anárquica de la escritura. El vacío de la hoja en blanco puede inhibir la mente, puede volver imposible liberar las facultades. Escriba cualquier cosa. Todo es lo más probablemente de nulo interés. De todas formas, nunca será difícil destruir caracteres escritos, pero es absolutamente necesario para la escritura de cualquier cosa válida que la mente pueda fluir y descargarse en su tarea. Por lo pronto, yo te pido que empieces a pensar en escribir en verso libre, Lorena. Entonces, escribe, porque a lo mejor hay una parte de lo que escribiste que sirve y otra no. Y te pongo un ejemplo, yo tengo poemas que no me gustaron, pero versos que sí me gustaron de esos poemas, entonces tengo un archivo en la compu que se llama almacén de versos. Entonces tengo como un almacencito de versos donde he usado esos versos para escribir otros poemas. No el original, el poema original lo destruí, Sí. pero ciertas cosas me sirvieron para disparar otros poemas. Las conservaste. Exactamente, entonces tú escribe y no tiren nada, nunca tiren nada. Sigue diciendo William Carlos Williams. Olvidé todas las reglas, todas las restricciones, olvide todas las reglas, todas las restricciones en cuanto al gusto, en cuanto a lo que debe ser dicho. Escriba por el placer de hacerlo, lenta o rápidamente. Cualquier forma de resistencia contra una liberación total debe ser abandonada. ¿Sí? El escritor deberá estar exento de toda anticipación o propósito deliberado. El poeta debe abandonarse, tanto como pueda, con la mente plena de reservas, sin duda, pero abandonada en mayor o menor medida, si quiere asir su expresión con alguna profundidad de significación. A veces puede pasar que uno escribe un verso o notas y no sabes por qué las escribes algo que te gustó y es simplemente un verso, una nota o notas. Así hice yo con el último libro que escribí. Y resulta que cuando vi mis notas, empecé a escribir con mis notas y el libro cobró vida propia y me llevó para otro lugar. Pero es importante que tengas tu almacencito de notas y de versos, que los tengan, porque uno nunca sabe qué puede salir de eso. Sí, sí, sí. Los poetas se hallan en contacto con voces de arriba, de otro mundo, entidades, yo no sé, no te puedo decir qué, pero que existen, existen. En ello radica la esencia de su poder. Las voces son el pasado, lo hondo de nuestros seres. Hablan aquí los más profundos, no bajos, en el sentido usual, estratos de nuestra personalidad. Son la mente media, los nervios, las glándulas, los mismos músculos y huesos del cuerpo quienes hablan. Y 3, la fase crítica. Es la corrigenda alfonsina. Examinar el producto con la inteligencia. No obstante, cito a Williams nuevamente, dice Kamal, todo lo que puede hacer al revisar lo que tiene enfrente es rechazar lo que ya ha sido expresado en otro lado. La revisión, corrección y retoque son imprescindibles para mejorar la factura del texto. El rigor crítico es necesario en el trabajo.
Algunos de los aspectos sobre los que se debe trabajar son puntuación, ortografía y sintaxis. A veces los poemas no necesitan puntuación, no necesitan ni puntos, ni comas, ni nada. La ortografía es fundamental, porque alguien que se sienta a escribir, sea poesía narrativa, lo que sea, tiene que tener buena ortografía. La sintaxis